Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Regalado. Estoy haciendo el trabajo práctico número 1 de comunicación y semiótica. Adjunto también el trabajo escrito, como para que quede constancia del mismo. Para Jacobson, el modelo comunicacional que desarrolla está basado en 6 factores. El destinador, que es quien manda un mensaje al destinatario, por lo que requiere que el mensaje tenga un contexto, ya sea verbal o susceptible de verbalización, que requiera de un código en común que sintonizará al destinador y destinatario, y finalmente un contacto, un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario. Para Kerbert es un modelo regresivo, pues no aborda la complejidad suficiente con la cual un destinador podría elaborar una comunicación con un destinatario. Kerbrat plantea que este mensaje que da el destinador no llega solamente al destinatario, sino que también el propio destinador funciona como un primer destinatario porque la comunicación es reflexiva. Tanto el destinador como el destinatario son simultáneamente participantes de una comunicación de dos roles. No obstante, deja en claro que es un esquema todavía demasiado esquemático y demasiado estático, el cual presenta una principal dificultad, si tenemos en cuenta que tanto receptor como emisor parte de una simple función de relevo, sin querer desaparecerse del mismo de manera voluntaria. La diferencia que hay entre un emisor o un destinador y un enunciador o un locutor es que el emisor o el destinador son las entidades empíricas, mientras que el enunciador o el locutor es la creación del emisor a través del mensaje, es decir, es el personaje del discurso. Ducrot propone que todo enunciado presenta cierto número de puntos de vista, relativos o las situaciones de las que se habla, y llama enunciadores a los originales de los diferentes puntos de vista que se presentan en el enunciado. No son personas, son puntos de perspectiva abstractos. El locutor puede ser identificado con alguno o mantener cierta distancia respecto a ellos. Tal es, entre otros, el caso de los enunciados negativos, que pese a su apariencia monológica, resultan ser un diálogo de dos enunciadores. La oposición del enunciador y el locutor y la oposición paralela del destinatario y el alocutuario. El alocutuario es el personaje discursivo, a quien se le dirige la enunciación. En otras palabras, es el destinatario directo. El alocutuario puede ser en singular o plural, puede ser real o virtual, ficticio locuente, que puede responder, o no locuente, que no puede responder. El no alocutuario se divide en receptor adicional. Por un lado, que es un receptor no previsto y que no influye en la estructura del enunciado. Y por otro, el destinatario indirecto, quien no forma parte de la relación de interlocución y su presencia está prevista por el locutor. Dentro de este marco, se inserta una concepción polifónica de la enunciación. Lo que el enunciado dice acerca de su decir es que se trata del lugar en que se expresan diversos sujetos, cuya pluralidad no puede ser reducida a la unidad del sujeto hablante. La determinación de esa pluralidad deriva hacia una indagación sobre diferentes estatutos atribuidos a estos sujetos, sobre su carácter necesario o arbitrario y sobre la manera en que están marcadas en la organización gramatical de la frase. El término polifonía, piensa Arnux, recubre El término polifonía, piensa Arnux, recubre las variadas formas que adopta la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva o un enunciado. Esta se desarrolla, según Blankenford, a través de la unidad de análisis, que es el estudio del discurso entendido como el producto en concreto y tangible de un proceso de enunciación. Arnux habla de dos tipos de discursos. Directo, que está marcada a menudo por los dos puntos, comillas o guiones, y en los enunciados orales por rasgos suprasegmentales como conjuntura o tono. El discurso citado conserva además las marcas de su enunciación. E indirecto, que borra sistemáticamente las huellas de la otra enunciación. Esto se manifiesta en particular por los cambios de embraguez y tiempos verbales, la neutralización de los giros expresivos que remiten directamente al locutor del discurso citado, la normalización de las oraciones, el relleno de las elipsis y la unificación de las repeticiones. En algunos casos, las dos voces
tienen el mismo estatus. El conflicto, no resuelto todavía por la historia entre dos clases sociales, se manifiesta en el discurso interior. La misma distinción se hará en el nivel pragmático, por ejemplo, entre estructuras lineales y estructuras globales. Este investigará las relaciones entre la estructura lineal, secuencial del discurso y la estructura de contexto, o sea, entre las secuencias de frases y secuencias del acto de habla, que según Dick sucede cuando hacemos una expresión en la que llevamos a cabo algún acto social específico, por ejemplo, hacer una promesa, una petición, etc. Esto significa que la misma actividad, llamémosle habla, debe ser descrita en varios niveles de acción. Deberá existir entonces un contexto en el cual el enunciador pueda interactuar, es decir, aquello que no permite la interpretación. Por ejemplo, la frase "te espera en el banco" tiene una multiplicidad de posibles significados. Para interpretarla necesitamos colocarle un contexto. Podríamos decir que el contexto es todo lo que rodea al texto, que son los signos con los cuales se interpretará y que puede ser de carácter multipolar. Texto y contexto, por tanto, son como la forma y el contenido. Forman una unidad indisoluble, aunque nos empeñamos en separar los conceptos. Por ejemplo, al utilizar la ironía, que es una forma de antifrasis, que modifica un sentido literal primitivo para obtener un sentido derivado, con la única diferencia de que la transformación irónica implica una inversión total. O la negación, que es un fenómeno de lengua inscrito en la oración, que no ocurre muy seguido con la ironía. Tenemos un conjunto infinito de contextos posibles, uno de los cuales tendrá un estatus específico, el de contexto real. El contexto real se define por el periodo de tiempo y de lugar en que se realizan las tareas comunes del hablante y del oyente, y que satisface las propiedades de aquí y ahora, lógica, física y cognoscitivamente. Un contexto real, así como cada uno de sus estatus intermedios, tiene un conjunto de alternancias. Algunas de esas son normales y satisfacen los postulados básicos de los transcursos de sucesos comunicativos. Otras son posibles, imaginables, pero no normales. Por ejemplo, en esta imagen presenta una alusión de dos figuras. La primera es de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, unida al cuerpo de Uma Thurman de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que en su definición es la inclusión de un enunciado de forma implícita, formando una nueva versión, lo que a su vez forma una cita, que es la inclusión de un enunciado sobre otro, que ciertamente nos estaría llevando al terreno del plagio, pues estaríamos utilizando el trabajo de otros autores como autoría propia, y que sin embargo no es otra cosa que una parodia, que es retomar el texto para darle una nueva significación desviada de la original, formando lo que se conoce como un texto intertextual, que mantiene relación implícita y explícita con el texto original.